Espérate. Bu- buenas, buenas tardes. Yo soy el doctor Vela. Fui presidente de la Asociación Argentina de Oncología y actualmente soy el director del curso bianual complementario que ustedes van a tener como clase y examen durante 2 años. Hay algunos que ya han cursado parte y otros que están empezando, que están empezando. Les damos la bienvenida. Les quiero confirmar que este año el curso cuenta con más de 50 alumnos y que desde hace un par de años estamos dando premios a los dos mejores promedios y cursados económicos a través de una fundación que se llama Por la Vida, que está formada por personas del espectáculo, por referentes deportivos que contribuyen en en esa actividad y que, bueno, se consigue juntar un dinero que está destinado exclusivamente a la beca de dos de los alumnos para ir fuera del proyecto formativo que decidan complementario a lo que ustedes en lo que ustedes quieren subespecializarse. Lo digo desde ahora para que todos sepan que por lo menos por ahora tenemos ese apoyo, creo que lo vamos a seguir teniendo porque es una campaña que se va consolidando cada vez más. Y bueno, creo que Fede Weisberg, que es uno de los secretarios del curso, de los coordinadores, está presente. Hay algún otro que no está ahora, pero hay otros coordinadores como el doctor Zule, la doctora Burton, el doctor Bajús, espero no olvidarme de nadie. Eh, y bueno, van a ir teniendo estas clases que son, además de interesantes todas, un buen ámbito para que entre ustedes busquen conocerse, ¿no? Así que, sin más, los dejo con el doctor Weisberg para que empiece el módulo. ¿Eh? No sé si vos, Fede, querés agregar algo más. No, Santiago, ejemplares, palabras y emocionantes como siempre. Le damos la bienvenida al curso superior a quienes están en el primer año. La primera parte del año vamos a ver los temas de biología y de fármaco y esto se va a evaluar con un choice en la última quincena de diciembre. Eso es básicamente lo que vamos a funcionar. Después retomaremos el curso en marzo para ya ver la primera parte de tumores, que es mama, ginecológicos, sarcomas y geniturinarios. Así que de esta manera vamos a hacer el primer año. Estos primeros temas, yo voy a sacar el WhatsApp como para que no suene durante la charla. Estos primeros temas son un poco más en volantes, porque son de biología y fármaco, los atravesaremos juntos y seremos pocos los docentes que vamos a trabajar con ustedes. Ya en el módulo de tumores van a estar los principales referentes de cada tumor para darle las clases y también ver. No sé si hay algún tipo de comentario, duda o algo que quieran contar respecto, sobre todo a alumnos de ediciones anteriores o cosas que les queden, digamos, de lo administrativo a saber. Si no, arrancamos y hoy lo intentamos hacer corto por ser la primera vez. Bueno, sin más. Santi, ¿me confirmas que se ve bien? A Nico, lo estoy Sí, acostumbrado se a ve Santi también. perfecto, Fede. Gracias, Nico, ya lo extraño, Santi. Bueno, chicos, vamos a ver tres tópicos hoy, eh, principalmente. Uno, vamos a hablar de ciclo celular, después vamos a hablar sobre mecanismos de señalización, o la primera parte de señalización, y un poco de transición de epitelio mesenquimática o de muerte, según lo que lleguemos. Vamos a ponernos como, o tratar de tener como un límite, pese a que yo perdí el teléfono, más o menos para que no dure más de 1 hora y media. Van interrumpiendo, voy a ir pausando y lo que necesiten lo vamos hablando.
Bueno, en primer lugar, yo estoy tratando de poner la bolita, el láser, pero estoy poniendo lo otro. Ahí va. Hablamos de ciclo celular porque definimos que las poblaciones celulares tienen etapas en donde pueden activar mecanismos programados para la proliferación y que estos tienen la característica de estar distribuidos en cuatro etapas: una etapa G1, GAP1, una etapa de síntesis del ADN, una etapa en donde que transcurre entre que termina la síntesis y que empieza la mitosis, que se llama GAP2, y la etapa mitótica. En cada etapa del ciclo celular se prepara la etapa siguiente. Es decir, una vez que una población celular ingresa al ciclo celular, a menos que haya algún tipo de daño o algún tipo de mecanismo que la pueda llevar a la senescencia, la población celular no va a detenerse. Estos mecanismos están regulados por un conjunto de moléculas que se llaman moléculas dependientes de ciclo. No todas las células están en el ciclo celular, los hepatocitos no están, la neurona no está, a menos que haya algún tipo de daño o de factor de crecimiento que los haga ingresar en el ciclo celular. Pero una vez que ingresan, estas moléculas que son las dependientes de ciclo son las que facilitan para cada una de las etapas el avanzar a la etapa siguiente. El corazón del ciclo celular o la clave del ciclo celular está dada por enzimas que se llaman quinasas dependientes de ciclinas. Las quinasas dependientes de ciclinas son quinasas, enzimas que fosforilan, y fosforilan en general proteínas que son dependientes de ciclo. Son redundantes la mayoría de las quinasas dependientes de ciclinas, es decir, CDK4, CDK6 son alternativas y tienen otras que las pueden reemplazar. La que es menos redundante de todas es la CDK1. Y cada una de estas quinasas dependientes de ciclinas actúan en distintas etapas del ciclo. La quinasa dependiente de ciclinas 4 y 6 actúa en la etapa G1 y es la principal en señalizar que la célula va a entrar a replicarse. La quinasa dependiente de ciclina 2 es la que sigue y la quinasa dependiente de ciclina 1 es la de la etapa mitótica. Como regla general, para lo que solemos memorizar, están en orden decreciente. A medida que empezamos con el ciclo celular, empiezan las más grandes de número y después siguen las más chicas de número. Cada quinasa dependiente de ciclina tiene una principal proteína que la regula, que se llama ciclina, y que puede ser una mnemotecnia de A, y que en general la ciclina D es una ciclina importante porque es la que principalmente cambia su concentración según si hay factores de crecimiento o no los hay. Por ejemplo, si viene eje F y actúa con eje FR, como vamos a ver, o si está el receptor de estrógeno o algún receptor que haga que la población celular empiece a proliferar, lo que va a tener como consecuencia cascada abajo es que va a aumentar la transcripción de la ciclina D, va a aumentar la concentración de la ciclina D y esto va a hacer que la quinasa dependiente de ciclina 4 o de ciclina 6 pueda empezar a fosforilar. Las quinasas dependientes de ciclinas están a lo largo de toda la vida celular. Lo que fluctúa en el tiempo son las ciclinas, la D, la E, la A y la B. Y como vimos, hay redundancia en los tipos de ciclinas que existen en la célula y cómo pueden cambiar su concentración. Además de ser reguladas por las quinasas dependientes por las ciclinas, las quinasas dependientes de ciclinas pueden tener otros factores de regulación. El más importante que vamos a notar es que hay proteínas que interfieren en este enamoramiento que tiene la ciclina con la CDK y que puede hacer que la quinasa dependiente de ciclinas quede inhibida. Una de las proteínas más conocidas que actúa en esta discordia o tratando de frenar este amor entre la ciclina y la quinasa dependiente de ciclinas se llama P21. Hay otras proteínas que participan en lo mismo, como P27 o P16, y cada una de ellas actúan en distintas etapas del ciclo celular. Además, según qué aminoácido esté fosforilado o deja de estar fosforilado, existen otras maneras de también alterar muy rápido a la quinasa dependientes de ciclina, y esta es una de las maneras que tiene la célula en frenar el ciclo celular cuando existe un daño de doble hebra. Acá es donde actúa ATM, BRCA, RAD51. Lo que terminan de hacer cuando se detecta un daño en la doble hebra o en la simple hebra es tratar de cortar el ciclo celular, que la población celular no continúe avanzando a partir de cortar el fósforo o aumentar el fósforo en determinadas partes de la enzima.
Yo le estoy tratando de poner emoción, entiendo que este tema sea medio en volante. Hasta acá espero que estén todos bien y si no, me avisan. Vamos a pasar esto y vamos a pasar esto también. Como acabamos de ver o como vimos antes, la entrada del ciclo celular empieza por el pasaje de G0 o G1. A esto se lo conoce que está regulado por algo que se llama punto de restricción. Y el punto de restricción, uno de los principales mecanismos que lo va a regular es cuánta ciclina D tenemos. Si tenemos más ciclina D, como vimos, esto va a regular la quinasa dependiente de ciclinas y le va a permitir a la célula empezar los mecanismos de la fase S. Y por otro lado, como vemos, la transcripción de la ciclina es consecuente a una vía que vamos a desarrollar hoy, que se llama vía de MAP quinasas, en particular la vía de RAF, MEC y ERK, que estos van a generar la regulación de la ciclina D, y también es inhibida por otras vías que también se llaman vías de las MAP quinasas. La proteína más importante en esta vía se llama P38 y es una de las proteínas que regula un proceso que explica la aparición de nichos premetastásicos, es decir, la pregunta de por qué un paciente puede tener metástasis 15 años después de que tuvo el tumor primario. Una de las respuestas que tenemos dentro de la oncología, dentro de la biología, es un fenómeno que se llama dormancy. Es decir, existen poblaciones celulares que se adaptan al medio, que no están proliferando, que están no sintetizando muchas proteínas, no alterando mucho el medio ambiente y parte de la regulación importante en el dormancy es que exista una proteína antagonista de la proliferación celular. Esta proteína antagonista es P38. Cascada abajo, tengo que consecuentemente voy a tener más ciclina D o menos ciclina D. Una vez que tengo la ciclina D activa o que tengo ciclina D en la célula y que esto impacta en la quinasa dependiente de ciclina 4,6, la quinasa dependiente de ciclina 4,6 tiene como uno de sus principales targets una proteína que es un gen supresor de tumores que se llama retinoblastoma. Retinoblastoma está impidiendo que las proteínas que son necesarias para empezar a replicar el ADN se fosforilen y se activen. Cuando retinoblastoma interactúa o es hiperfosforilado por la quinasa dependiente de ciclina 4,6, voy a tener como consecuencia que deja de actuar. Y al dejar de actuar retinoblastoma, voy a tener factores de transcripción, como E2F, de la ciclina que sigue, de la ciclina E. Esto es uno de los principales puntos que llamamos puntos de restricción y algunas de las alteraciones que podemos llegar a tener como mutaciones de resistencia, por ejemplo, las mutaciones de retinoblastoma, impactan en que actuar antes en la regulación de la ciclina D o en la regulación de la quinasa dependiente de ciclina 4 o 6 sea inútil. Por lo cual, para muchos tumores en donde hay mutaciones de retinoblastoma o donde hay mutaciones de, por ejemplo, P53, que vamos a ver ahora en un ratito, es más interesante actuar en el ciclo celular después del pasaje de G1S que antes. Como consecuencia de la actividad de ciclina E y de quinasa dependiente de ciclina 2, voy a tener la activación de una proteína que era necesario para que el ADN se abra, que se llamaba helicasa. Una vez que tengo esto, va a avanzar el ciclo celular en la etapa S, en donde van a reconocerse dónde tiene que comenzar la división celular. La helicasa va a abrir el ADN para que empiece la replicación y se van a empezar a sintetizar las hebras hijas en la replicación del ADN. Existen otras proteínas que también participan en la regulación en otros momentos. No las voy a mencionar solamente porque esta es una clase que quizás es un poco más introductoria. Sí puede ser que las tengamos que tener en la cabeza porque a veces en los resultados de la secuenciación nos pueden llegar. Pero también existen otras proteínas como UBI1, auroroquinasa o poloquinasa-like, que son proteínas que activan o que gatillan el proceso del ciclo celular en etapas más tardías, como la etapa G2. Ya en la etapa de mitosis voy a tener la activación de otra quinasa dependiente de ciclinas, que era la 1, la CDK1. Y esta estaba regulada por la ciclina B. Y como consecuencia de que se empieza la etapa de mitosis, voy a tener algunos blancos en la célula que empiezan a ser fosforilados.
como por ejemplo el núcleo, la lámina nuclear es fosforilada y eso le da acceso a la maquinaria, a la maquinaria microtubular para que, voy a empezar a dibujar, así esto se ve como un poco más claro. Antes teníamos la célula con la lámina nuclear, los cromátides adentro, y cuando tenemos la quinasa dependiente de ciclina 2 que empieza a fosforilar a la lámina nuclear, tenemos cromatina accesible en el citosol. ¿Accesible por quién? Por un aparato que depende de los microtúbulos que se llama uso mitótico. El uso mitótico parte de algo de una estructura de base que se llamaba centríolo y polimeriza los microtúbulos para que lleguen a distintas partes de las cromátides. También voy a tener que la cromatina va a ser más densa, que se va a fragmentar otras organelas que no van a tener tanta acción, y voy a tener una etapa importante en donde se ubican las cromátides en el ecuador, pasando de la primera parte, que era la profase, a la metafase. Borro porque después como que persiste en el tiempo. Uno de los procesos que tiene más regulación y que también se puede encontrar alterado, sobre todo en cáncer de colon, es el proceso o la regulación de la anafase. Durante la anafase empieza porque existe una enzima que se llamaba separasa que degrada las proteínas que mantienen unidas a las cromátides hermanas. La degradación de la coenzima por la separasa es regulada por algunas proteínas que están en esta parte central de los cromosomas que se llamaba cinetocoro. Estas proteínas como BUB y MAD lo que están haciendo es censar si ya todos los microtúbulos llegaron al cinetocoro. Cuando llegan, se va a activar una proteína que se llamaba complejo promotor de la anafase y el complejo promotor de la anafase va a terminar con la etapa mitótica, va a volver a telofase, va a terminar con la regulación de la CDK1 y va a actuar para que la separasa corte o escinda las cromátides hermanas, permitiendo que se retraigan los microtúbulos y que las cromátides vuelvan a las células hijas. Volviendo un poco para atrás y tratando de ver cómo la quimioterapia influye en el ciclo celular, ustedes notarán que existen drogas que vamos a ver en fármaco que actúan en cada una de estas etapas. Por ejemplo, paclitaxel, docetaxel son inhibidores de los microtúbulos. De hecho, son estabilizadores de los microtúbulos. Cuando está paclitaxel o cuando está docetaxel, el uso mitótico no se retrae, por lo cual puedo llegar a tener muerte celular porque no termino de hacer la telofase y actúan principalmente en la fase M. Al revés, vinorelbine, vinblastina, los alcaloides de la vinca impiden la polimerización de los microtúbulos. Actúan también en la fase M del ciclo celular. Por otro lado, cuando estábamos hablando de replicación, no lo vimos tan en detalle, pero existen proteínas o existen drogas que actúan directamente en la fase S, ya sea impidiendo que se sinteticen nuevos nucleótidos o dando nucleótidos falsos, como los análogos de timidina, los análogos de citosina, gemcitabina, capecitabina, 5-fluoracilo, etcétera. Lo vamos a ver durante la cursada. O también inhibiendo el proceso de reconfiguración del ADN, es decir, el enrollamiento, como etopósido, doxorubicina, los inhibidores de topoisomerasa, actúan también en la fase S del ciclo celular. En fase 1, en fase G1 del ciclo celular tenemos moléculas modernas que usamos en cáncer de mama, como podría ser palbociclib, ribociclib y abemaciclib, y de hecho la investigación está dada en ver cómo regular la CDK2 en tectociclib, atirmociclib, nuevas moléculas que traten de superar los mecanismos de resistencia habituales que tenemos con CDK4 y CDK6. Estoy pensando si me estoy olvidando de algo de lo que quería decir, pero básicamente el ciclo celular, como mensaje final, es algo bastante regulado en la célula. Y pensamos que muchas veces la célula, por más de que adquiera resistencia a los inhibidores del ciclo celular, por más de que se le ponga presión con otras drogas, vuelve a consolidar el ciclo celular habitual. Por lo cual, muchas veces pensamos desde el punto de vista de estrategia farmacológica que es tan conservado y se repite en las células el ciclo celular que puede ser bastante útil seguir inhibiendo el ciclo celular en distintos momentos, aún superando clones de resistencia. Hasta acá es el primer tema que quería dar. No lo estoy dando con demasiado detalle molecular, pero si hay alguna duda que tengamos, ¿estamos bien? Yo no miro mucho, pero voy a suponer que son, miro caras.
y fondos blancos, todos bien diseñados. Eh, nada, perfecto. Estamos bien y podemos seguir. Bien. Siguiente parte que vamos a... El tema 2 de lo que vamos a desarrollar hoy son como todos, como medio burbujas, medio cortitas de lo que vamos a ver, es señalización celular. Existen distintos mecanismos o distintas clasificaciones de la señalización. Quizás una de las más relevantes que vamos a ver o que vamos a trabajar es una señalización que se llama paráclina. En esta señalización existe una proteína que va a matriz extracelular o que va al intersticio y que es recibida por células vecinas. U otra señalización que vemos mucho en algunos tumores y que tenemos que regular, que es la endocrina. Una célula tumoral puede secretar una célula no tumoral puede secretar una hormona y esto impactar en un receptor en una célula tumoral. Para la mayoría de los casos vamos a trabajar, vamos a ir, no vamos a dar todo señalización hoy, sino que lo vamos a partir en cada una de las clases. La que vamos a detallar hoy, ya que tiene que ver con la clase, es la vía de MAP quinasas. Vía de MAP quinasas implica una vía que también está bastante conservada, que lo que hace es amplificar una señal que es recibida de la célula, por ejemplo, acá, y que termina de amplificarse, porque hay muchas de estas moléculas, y termina de impactar en toda la geografía de la célula. Y noten que la vía de MAP quinasas en realidad empieza con una proteína que se llama RAF, un poco después de lo que muestra este dibujo y que en general la vía de MAP quinasas son quinasas que son del tipo serina-treonina y que requieren ATP. RAS no, RAS requiere GTP. RAF es fosforilada, esto permite fosforilar a MEC, MEC fosforila a ERK y ERK, una vez que está fosforilada, puede ir al núcleo y transcribir la ciclina D, que habíamos visto que era lo que necesitaba el ciclo celular para empezar. Cascada arriba, RAF es regulada por otras proteínas que no tienen el mismo mecanismo de ser activados por fosforilación. Por ejemplo, RAS, que es una proteína un poco más difícil de inhibir porque no tiene el bolsillo del ATP que tienen las mismas que tienen las otras moléculas, no se activa por fosforilación directamente, sino que requiere una proteína intercambiadora de guaninas. Esta proteína intercambiadora de guaninas se llama GEF. Y la aparición de GEF, que es lo que activa a RAS y que le da el intercambio de GDP por GTP, está dada por la activación de un tipo de receptor que se llama receptor tirosinquinasa. Este receptor tirosinquinasa es visto, por ejemplo, en EGFR, en HER2, entre otras moléculas, FGFR, también PDGFR, existen distintos receptores de factores de crecimiento y una vez que el receptor se dimeriza, puede unir a esta proteína o este dominio que va a reclutar a GEF. Entonces, como cascada, o diciéndolo de vuelta porque seré repetitivo hasta el hartazgo, tengo proteínas que van amplificando señales que requieren ATP, que son serina, treonina, quinasas, que le van permitiendo a la geografía de la célula interpretar lo que pasa en una superficie muy chiquita, y la última proteína es la que va al núcleo a generar quilombo o a generar que aumente la proliferación. Todas estas tienen reglas medio claras, son más fáciles de inhibir, no es tan fácil de inhibir RAS, que tiene una regla medio extraña de cómo se activa porque requiere intercambiadores, y también estos son dependientes de receptores. Yendo a cada una de las proteínas un poco más en detalle, tenemos que los receptores tirosinquinasa están compuestos en general por dominios de señal o dominios molecularmente relevantes extracelulares e intracelulares. Los intracelulares pueden mutarse en general y tener una actividad propia. Los extracelulares no suelen tener mutaciones por lo general. Segunda cosa que quiero mencionar es muchas de las alteraciones que tenemos en los receptores de factores de crecimiento no están dadas por mutaciones, sino que están dadas por amplificaciones. Esto es importante y es medio clave tener esta diferencia bien. Amplificar es que tengo genéticamente un mayor número de copias, pero que ninguna de las copias tiene como una actividad extraña o con ganancia de función. Y esto va a permitir la diferencia en si necesito moléculas que actúen acá, que actúen bloqueando la zona que va a captar el ligando, o si necesito moléculas que actúen en el dominio tirosinquinasa. Muchos de los modelos tumorales, cáncer de colon, cáncer de mama,
tienen amplificación de su factor de crecimiento. Cáncer de colon tiene 70% de amplificación de GFR. Cáncer de mama, el 25% tiene amplificación de HER2, pero es poco frecuente encontrarme mutaciones de HER2. En cáncer de pulmón, en el adenocarcinoma, es más frecuente que me encuentre con mutaciones de HER2 en el exón 20, por ejemplo, en el dominio carboxilo de la zona tirosinquinasa o del dominio tirosinquinasa en el lóbulo carboxilo. Y esto me va a hacer pensar que en algunos modelos va a ser más importante usar anticuerpos dirigidos o terapias dirigidas como panitumumab, cetuximab, trastuzumab, y en otros modelos como en cáncer de mama mutado o en cáncer de pulmón hasta ahí, o voy a tener que usar estrategias de anticuerpos conjugados o voy a usar lapatinib, neratinib, etc. Hay algunas características medio que decimos todos los años cuando hablamos de los distintos receptores de factores de crecimiento. Una de las particulares es que HER2 no tiene un ligando conocido y así como HER2 no tiene un ligando conocido, HER3 carece de actividad tirosinquinasa. Entonces, muchas veces es común que tengamos heterodimerización como consecuencia a la actividad de ligando, supliendo, por ejemplo, HER2 no tiene un buen ligando o un ligando conocido, HER3 lo tiene, no le anda el dominio tirosinquinasa, está marcada con la cruz y este es el que le hace la tarea de la fosforilación. O una cosa que también es relevante o que solemos decir también es que no es necesario que se fosforile para que empiece a actuar. Con solo la dimerización lo que tenemos es que el gran motivo que bloquea la unión SH2, que se llama hélice alfa C, con solo dimerizarse la hélice alfa C se va del receptor. Y eso es lo que va a permitir que los sustratos puedan acceder al bolsillo catalítico. La mayoría de las proteínas tienen las mismas lógicas. Existe una región de la proteína que bloquea el ingreso al sitio catalítico. Para EGFR es una hélice que se llama alfa C. Y cuando la proteína se dimeriza, alfa C se va y esto permite que el bolsillo catalítico interactúe con el sustrato. Existen algunas mutaciones que lo que hacen es dar directamente características de que alfa C está en cualquier lado, como por ejemplo podrían ser mutaciones en el codón 858 de GFR o las deleciones del exón 19, directamente posicionan a la hélice alfa C fuera del bolsillo catalítico y le dan una característica constitutivamente activa al dominio tirosinquinasa, pudiendo fosforilar sin tener el proceso de dimerización hecho. Ah, lo hice muy rápido, pero bueno, estoy bien, supongo, ¿no? Bueno, voy a tomar el silencio como una señal feliz, porque no veo ahora cámaras. Y esto entonces estamos viendo que para la primera parte de la vía de señalización o de las vías de MAP quinasas tengo amplificaciones que puedo tener en los receptores de factores de crecimiento, mutaciones que me alejan el dominio alfa C y otro tipo de alteración que puedo tener en los receptores de factores de crecimiento que se dan sobre todo en el sistema nervioso central son variantes de un proceso que se llama splicing, que vamos a ver después, que le va a dar una característica constitutivamente activa. En la variante 3 de splicing de GFR, en gliomas, se come por el proceso de splicing del exón 2 al 8. Y esto le va a generar a el receptor de GFR en el sistema nervioso central que tenga vías de proliferación activas directamente en forma constitutiva. Bueno, hasta acá vimos EGFR y esto se va a poner peor. No, lo vamos a hacer rápido y no tan dolorosamente. RAS, como vimos, tiene la característica de que requiere un intercambiador. El intercambiador que requiere se llama GEF. Eso le permite a RAS pasar de GDP a GTP. También cuando RAS está activo, existe otro intercambiador que le vuelve o que intercambia el GTP por el GDP. Estos son los procesos claves en donde RAS con GTP puede fosforilar, RAS sin GTP no puede fosforilar a RAF, que es la proteína que sigue. Existen 4 variantes de RAS codificadas por 3 regiones genéticas distintas. HRAS, más frecuente en cáncer de cuello uterino, cáncer de cabeza y cuello también. KRAS,
4A, 4B, estos son mismo gen. Están codificados sobre todo en cáncer de colon, cáncer de pulmón, cáncer de páncreas. NRAS es más frecuente, por ejemplo, en melanoma, también en cáncer de colon. Son tres genes distintos y en general los codones en donde suelen haber alteraciones de RAS son los codones 12, 13 o 61. Dentro de los codones, por ejemplo, el codón 61 es una de las regiones de... el codón 61 es una región en donde ocurre la fosforilación de BRAF y en el codón 12 o 13 es el acceso a GAP. Cuando hay una alteración en el codón 12 o en el codón 13, GAP le cuesta acceder, por lo cual NRAS queda más tiempo unido a GTP y eso le da una ventaja para que BRAF quede más tiempo fosforilado. Lo estoy haciendo con... si hay alguna pregunta o algún tipo de detalle que quieran hacer, yo lo trato de hacer en honor a la brevedad y voy a mirar qué tiempo tenemos, aunque perdí el reloj. Bueno, ¿qué hora es? ¿Alguien me dice? Seis, Son las seis. seis. 6-6. Son las 6 y mentalmente estamos bien, que pasó media hora con muchas moléculas. Bien, bien, vamos. Bueno, bueno, está bien. Bueno, nos alcoholizaremos después. La idea es que RAF tiene una mecánica distinta de actuación y tiene la misma lógica. Existe algo que bloquea el segmento de activación, la capacidad de que el bucle catalítico contacte a MEC, a el sustrato. Y esto se llama segmento de activación. El segmento de activación es fosforilado por NRAS o por KRAS o por el RAS que fuera. Existen algunas mutaciones de RAF como la del codón 600 que ya le da eh, activación al segmento de fosforilación o cambio en la forma del segmento de activación en forma constitutiva. Esto le va a permitir al bolsillo catalítico siempre estar preparado para recibir a MEC. Y estas mutaciones que ocurren en el codón 600 se las conocen como mutaciones clase 1. Le dan actividad a RAF independiente de lo que esté cascada arriba. RAF está constitutivamente activo, MEC está constitutivamente activo, ERK va siempre al núcleo. Otras regiones que también pueden estar alteradas son las que se unen al ATP y que le generan que que el ATP pase de RAF al sustrato. Eso es básicamente lo que hacen estas enzimas, las quinasas. Entonces, para algunas alteraciones en donde da más afinidad por el ATP, como las mutaciones que están en un bucle que se llama P, son mutaciones que se conocen como clase 2, codón 466, codón 469, en donde RAF tiene actividad, pero no es una actividad tan independiente. RAF se tiene que dimerizar para seguir fosforilando a MEC y a ERK. Y esto va a justificar que, por ejemplo, en melanoma o quizás en cáncer de pulmón también, en cáncer de pulmón es muy frecuente que las mutaciones no estén en el codón 600. En melanoma, el 90% para arriba están todas en el codón 600 y en una mutación que se llama B600E. Para estas mutaciones que son clase 1, los inhibidores de abrafenib, trametinib funcionan muy bien y tienen mucha tasa de respuesta. Para las mutaciones que son clase 2, hay actividad de los inhibidores de RAF y de MEC, pero es una actividad menor. De hecho, en algunos casos se hipotetiza que se tienen que acompañar de algún otro tipo de molécula. En el caso del cáncer de colon, en donde tenemos encima de eso amplificación de EGFR, si yo bloqueo a RAF o bloqueo a MEC y EGFR lo tengo amplificado, tengo vías alternativas para llegar a RAF. Es decir, en el cáncer de colon tengo el problema de que EGFR está amplificado. Entonces, si yo solamente me dedico a bloquear a BRAF y a bloquear a MEC, tengo vías como de CRAF o de ARRAF en donde EGFR puede actuar en forma independiente. Por lo cual, antes de la llegada de un trabajo que se llamaba Beacon, no teníamos mucha suerte en inhibir a RAF y a MEC en cáncer de colon y después de ver que era necesario agregar cetuximab por la sobreamplificación del EGFR, es como se llegó a taclear este modelo. Existen otro tipo, o taclear, no, darle algún tipo de tasa de respuesta. Existen algunas otras moléculas o algunas otras alteraciones que están lejos del codón 600 o lejos del PILUP, que se llaman clase 3 y básicamente no le dan
tanta independencia a RAF de las otras moléculas. Era obvio que si yo me hacía el pija y que no borraba, iba a traspasar. De las otras moléculas voy a hablar poco porque no suelen encontrarse tan alteradas. Uno de los casos es MEC. Básicamente las mutaciones son de resistencia a RAF. Con respecto a MEC, eh, BRAF lo único que hace es fosforilar a MEC. No tiene como otro fosforilador, pero MEC puede ser fosforilado por múltiples enzimas. Y esto es lo que genera que agregar un inhibidor de MEC a un inhibidor de BRAF tenga sentido. Durante la cursada vamos a ver que por medio de esta vía, si uno inhibe las dos moléculas combinando encorafenib con vinimetinib, etcétera, disminuyen los efectos adversos cutáneos que pueden llegar a tener los pacientes tratando de inhibir el feedback negativo. Es el mismo principio de lo que vimos en cáncer de colon. Si solamente inhibo esta molécula, tengo otras vías alternativas para poder llegar a MEC. En cambio, inhibiendo RAF o inhibiendo MEC, cuando inhibo a ambas, me baja ERK y al bajarme ERK me disminuye el feedback negativo que tenía sobre EGFR. Entonces, imagínense que estoy tratando un melanoma de BRAF mutado solamente con un inhibidor de BRAF. Acá tengo menos ERK, tengo amplificación y va por las otras vías a generar cáncer cutáneo, que era cáncer escamoso de piel, cáncer vasocelular, que eran uno de los efectos adversos que veíamos muy frecuentemente cuando solo se inhibía el melanoma mutado con dabrafenib, con encorafenib y no se le agregaba una segunda molécula. Cuando se le empezó a agregar esta segunda molécula, bajaron los efectos adversos cutáneos que se generaban cuando se daban los efectos en monodroga. Perdón, ¿puedo ERK, preguntar como por qué vimos, de, ¿con quién estoy hablando? con Tomás Von Beck, Federico? No Bueno, entiendo por qué Tomás. si... Ahora, mucho gusto. No entiendo por qué si inhibís la parte superior de esa cascada de señalización, necesitas una segunda molécula para otro tumor, si estás inhibiendo la parte superior. Perfecto. Por ahí eh, voy a tratar de dibujarlo. Tenemos tres moléculas posibles de RAF. CRAF, BRAF o ARRAF. Entonces, uno de los problemas que teníamos es que cuando inhibíamos a BRAF, teníamos muchos tumores cutáneos en los pacientes. BRAF, como vimos, fosforila a MEC, MEC fosforila a ERK, y bueno, y ERK hace todo este efecto del ciclo celular que estuvimos viendo. Si ERK baja su actividad, ERK estaba haciendo un feedback negativo sobre GFR, sobre el factor de crecimiento. Entonces, al no tenerse este feedback negativo, la actividad de GFR empieza a aumentar. GFR es un receptor tirosinquinasa. Tenemos el intercambiador de RAS, que en melanoma está activo, sobre todo en RAS. Y RAS puede estar activo y generar mecanismos de resistencia a partir de dos vías. Un mecanismo es a partir de otras moléculas de RAF que no están siendo inhibidas, por ejemplo, dabrafenib, trametinib, perdón, dabrafenib, encorafenib, son inhibidores de BRAF, pero no de SARAF, y esto puede llegar a reactivar a MEK. Si le agrego el segundo inhibidor, tengo un poco menos de chance de que se me generen efectos cutáneos. Sin embargo, no es la panacea porque RAS tiene una vía alternativa, que es la vía de PI3K, que también está activa y lo vamos a ver en otras partes de la cursada, que también están reguladas por RAS. No genera por sí sola el efecto de cáncer cutáneo, pero genera un mecanismo de resistencia a la inhibición de BRAF y MEK. Por eso, en general, vamos a ver que en melanoma avanzado, la sobrevida libre de progresión cuando se combinan moléculas no es tan larga tampoco. No sé si más o menos fui más Ah, claro. ok, sí. Sería una especie de bypass del mecanismo. Entiendo. Exactamente. Bueno, como dijimos y terminando con esta parte tan emocionante de la clase, ERK es una proteína que cuando está fosforilada se trasloca al núcleo y tiene
cientos de sustratos. Uno de los más importantes es este Fos y Hum, yo ya estaba mezclando todo el pizarrón, que va a amplificar a la ciclina D. Y otros de los que vamos a ver en la cursada tiene que ver con una proteína que favorece la angiogénesis, una proteína que favorece la telomerasa, una proteína que inhibe la apoptosis. Por lo cual, tener la vía de crecimiento implica mucha ventaja de supervivencia y proliferación para la célula. Bueno, creo que hasta acá vamos con el tema 2. ¿Alguna duda? Vimos por ahora ciclo celular, vía de MAP quinasas con algunos de los protagonistas de proteínas y de moléculas que usamos hoy en día para fármacos. Hola, Fer. Bueno, sí, sí. Quiero ver con qué tema terminamos, si damos el 1.3 o el 1.4. Sí, José Luis. Una consulta, ¿por qué si las ciclinas están implicadas, digamos, en todo lo que es la regulación del ciclo celular, por qué los inhibidores de ciclinas solamente hasta ahora han demostrado utilidad en el cáncer de mama y no se utilizan en otros modelos tumorales? Una pregunta muy, muy buena. Y podría cambiarte el PowerPoint para mostrarte. Si querés, lo intento. No, siento que va a ser todo un quilombo. Hay pocos modelos tumorales en donde esté amplificada la ciclina D. ¿Qué significa eso? Que genéticamente tiene una alteración en la ciclina D. Dentro de ese modelo, uno de los pocos es el cáncer de mama luminal. Los otros cánceres de mama, el cáncer de mama triple negativo, no responde nada a la inhibición de ciclina D porque no tiene la alteración genética de la ciclina D. De hecho, hay algunos tumores luminales que tienen amplificada la ciclina E, la otra, y que tampoco responden a los inhibidores de CDK. Básicamente, José Luis, cuando se ve la actividad de ribo, palbo o abema en cáncer de mama luminal, es porque se está atacando la mutación conductora del problema del cáncer mama luminal, que es la ciclina D. Y bueno, ahí podemos jugar a ser timba en el futuro, pero lo que estamos pensando o hipotetizo yo es una alteración bastante clave en el cáncer de mama luminal. Y habiendo cada vez más líneas de tratamiento para el para este tipo de tumor, mi pensamiento es que puede llegar a pasar que primero se usa ribo, después se usa otra hormona, después se usa quimio y después se pueda volver a usar ribo después porque la célula vuelve a respetar esa mutación conductora. Lo veremos juntos, lo pensaremos juntos. Dale, gracias. ¿Alguna otra pregunta, duda más? Doctor Federico, una Hola, pregunta. David. Sí, claro. Buenas tardes. Primero, excelente clase. Eh, ¿En qué literatura nos recomienda para estudiar el ciclo celular? Les vamos a pasar o les vamos a subir material. Seguramente lo que vamos a hacer es sacar de sociedades científicas para que no sean como muy puras de biología las clases, así que les vamos a mandar revisiones de eso y que sea algo más acotado. De todas maneras, la idea es que podemos hacer las clases o las preguntas que quieran y bueno, vamos a buscarles material para que esté más o menos cubierto. Muchas gracias. También tengamos en cuenta que tenemos como un pensamiento muy introductorio sobre lo que tienen que saber. Por más de que yo sea medio falopero con las moléculas, no es la idea que ustedes sepan tan al detalle cada una de las acciones. ¿Dudas hasta acá? ¿Estamos bien? Sí, sí. Muchas gracias, Honor Eli x 9. Vamos a seguir con dos temas más que los vamos a tratar de dar medio rápido y nos vamos. La célula puede llegar a tener distintos mecanismos que generen el avance en el desarrollo tumoral. Uno de los mecanismos o uno de los programas más conservados se llama transición epitelio-mesenquimática y esto lo vamos a empezar a ver hoy, pero vamos a tener una clase sobre cascada metastásica en donde tratamos de ver cómo eh, las células hacen para elegir el órgano en el que van a tener más éxito para hacer el tumor. Y básicamente esta vía tiene como dos partes que me interesaría que conozcamos como conocimiento más elemental. Una parte es que existe como un programa muy respetado a lo largo de la evolución tumoral, en donde básicamente la célula deja de tener características epiteliales, como tener caderinas, tener ocludinas, claudinas, integrinas, citoqueratinas, etcétera, y la célula adapta un mecanismo de migración.
Para eso tiene que usar la actina para poder invadir, tiene que usar enzimas que degradan, que se llaman metaloproteasas de matriz, etc. Este tipo de proceso, en general y en el tumor, no es que se da en todas las células, no es que todas las células son epiteliales y se vuelven mesenquimáticas, sino que se da solamente en poquitas células. De hecho, tienen esta forma de cohorte. Existe una sola célula que será, o dos, o pocas, las que harán la transición y otras células que se van a mantener en su característica epitelial. Y esto va a explicar una forma de migración que se llama colectiva. Van varias células tumorales, una es la que tiene la característica más mesenquimática y el resto retiene la característica epitelial. Noten que este tipo de agregación que va a haber en la célula va a permitir el fundamento de la identificación de células tumorales circulantes en plasma. Segunda cosa que quería mencionar, ya que estoy tocando este tema, es que algunas de estas proteínas que empiezan a aparecer son proteínas que utilizamos para reconocer patrones de inmunistoquímica. Las citoqueratinas son filamentos intermedios de la célula epitelial. La pimentina es un filamento intermedio de la célula mesenquimática y en general marca la inmunistoquímica para sarcoma. La E-caderina es una de las proteínas epiteliales que se pierde, por ejemplo, en los carcinomas con células de anillo de sello, en cáncer gástrico o en el cáncer de mama lobulillar. Está alterado o estos tumores tienen mutaciones en un gen que se llama CDH1 que codifica la E-caderina. Entonces, a veces buscamos si la inmunistoquímica se perdió o no se perdió para la E-caderina. Para que esto se genere, que es un programa o un patrón muy característico, existen algunas proteínas que están acá, snail, flag, twist, que generan este cambio de programación. Y este cambio de programación, existe una vía que me gustaría mencionar, que me parece que la voy a dibujar antes de darla acá, que está alterada en cáncer de colon y en un tumor, en un tipo de sarcoma que se llama tumor desmoide, que es la vía de la beta-catenina. La beta-catenina es una proteína que forma parte de un tipo de unión epitelial que se llamaba unión adherente. La unión adherente era justo esta que estábamos mencionando, la de la E-caderina y la actina. Esto le permitía dar a la célula una identidad epitelial. Cuando la E-caderina es fosforilada, a veces la fosforilan los factores de crecimiento, la beta-catenina queda sola en el núcleo. Perdón, queda solamente en la célula. Borré toda la célula, pero está en la célula. Se fue la decaderina. Y la beta-catenina es medio guacha sola, así que existen como un montón de proteínas que están dedicadas a destruirla. Dentro de estas proteínas que están dedicadas a destruirla, una se llama APC, que está alterada en un cáncer de colon hereditario, que es el polipósico. Otra se llama AXIS, también alterada en muchos tumores. AXIN. Cuando hay una vía activa que se llama vía de Wnt, y esta vía está activa, se recluta una de estas proteínas que están dedicadas a degradar a la beta-catenina. Esta proteína se llama GSK3 beta. Ahora lo voy a tratar de mostrar en el dibujito. Entonces, qué mal que dibujo, por favor, con la laptop. Bueno, entonces, cuando Wnt está activa, el complejo destructor no anda y la beta-catenina es libre para ir al núcleo. Y cuando la beta-catenina es libre para ir al núcleo, enciende a estas proteínas que están acá que hacen todo este show. SLAG, snail, twist, etc. Entonces, la activación de la vía de Wnt o la alteración del complejo destructor de la beta-catenina son factores que involucran en que tenga más probabilidad de hacer transición epitelio-mesenquimática. Y es lo mismo que más o menos está tratando de mostrar este dibujo emocionante, en donde la E-caderina está unida a la beta-catenina, y cuando no tengo actividad de GSK3 beta, la beta-catenina queda en el núcleo y actúa formando el programa de transición epitelio-mesenquimática. Correlato, existe una vía muy característica en cáncer de colon en donde la alteración está dada por Wnt. Segundo correlato, en los tumores desmoides o en el síndrome de Gardner, que asocia el cáncer de colon polipósico con los tumores desmoides, es habitual que la marcación por inmunistoquímica sea encontrar a beta-catenina en el núcleo. Esa es la forma de diagnóstico del tumor desmoide.
Doc, una pregunta. Sí, Iván. Ay, ¿Y no. cómo está? Perdón. Sí, Estoy sí. sufriendo con el pizarrón, pero vos decime. O sea que podríamos decir que está relacionada la estancia de la decaderina con la generación de las metaloproteasas. ¿O cómo es la Sí, transición epitelio-mesenquimática, digamos, para que se rompa esta unión y empecemos a hacer la transición mesenquimática, digamos? Porque es cor- podríamos sí, decir que sí, es el mismo tipo de célula que era como de más epitelial que después tiende a migrar, sería, ¿no? tal cual. Bueno, mira, Iván, estoy explicando un mecanismo que me resulta un poco más fácil de explicarlo. Puede ser que la transición se llegue por otros lados. La E-caderina es fosforilada, por ejemplo, por los factores de crecimiento. Entonces, como consecuencia de esto, viste que ya que el factor de crecimiento generaba un impulso para proliferar, la E-caderina, cuando es fosforilada, pierde su unión a la beta-catenina. Y como consecuencia de esto se amplifica. Bueno, fíjate que acá la beta-catenina tiene una superregulación, pero cuando la beta-catenina queda en el núcleo, se activa este programa de proteínas malvadas que inhiben a la E-caderina también. Entonces es como que se va amplificando ese proceso. La E-caderina, que formaba parte de la unión adherente, deja de tener tanta expresión y esto es lo que le va generando a la célula este cambio de forma o esta pérdida de la unión intercelular que tenía el epitelio. Perfecto, perfecto. Muy bien. Gracias. Bueno, no hay de qué. Esto es lo mismo que dijimos. Y acá tenemos muchos modelos tumorales que si ustedes quieren investigar después, tienen alteraciones relacionadas a esta vía del complejo destructor. La más frecuente es el cáncer de próstata, que tiene un modelo de fusión directamente que altera el complejo destructor. Es muy, después lo van a hablar muy frecuentemente en las clases de biología de próstata. Pero cáncer de colon tiene muy frecuentemente alteraciones en esta vía y menos frecuentemente en otros tumores. Esto es lo mismo que vimos, esto es lo mismo que vimos, así que me ahorro tiempo de charlas. Bueno, ¿estamos por un tema más o la dejamos por hoy? Ustedes me dicen. Estamos por uno más. Gracias, Tomás. Bueno, terminamos con el último tema y nos vamos. Una de las vías que vamos a estudiar y que vamos a desarrollar en las clases que vienen es la vía de respuesta al daño. Esto en la literatura lo van a encontrar como DNA Damage Response. Me faltaba Pokémon, no me salía a pronunciar damage. Entonces, teníamos como consecuencia de la actividad del daño que existen proteínas que van a marcar cuando hay alteraciones en el ADN. Estas proteínas que marcan que existen alteraciones en el ADN, algunas marcan que hay daño en una sola molécula del ADN como ATR, existe otra que marca otro daño en dos moléculas del ADN, en la doble hebra que se llamaba ATM, y estas proteínas son fosforiladoras. Fosforilan a proteínas que amplifican la señal como check 1, check 2 y que como consecuencia van a tener tres posibilidades cuando existe un daño en el ADN. Uno es repararlo. Para repararlo, existen algunas vías que vamos a ver que intentan reparar el error. Dentro de esto van a estar proteínas como BRCA, RAT51, PALB2, BRIP1, BART. Son proteínas que participan en la reparación. También la actividad de check 2 y check 1 van a implicar cambios en la fosforilación de los CDKs. ¿Se acuerdan que teníamos como un medio un dibujito de la CDK, la ciclina, etcétera? Y que habíamos comentado que según dónde esté fosforilado y dónde no esté fosforilado, teníamos vías de respuesta rápida para las quinasas dependientes de ciclinas. Una de las cosas que hace directamente check 2 y check 1 es regular una fosfatasa y cortarle el chorro a la CDK y que deje de seguir fosforilando. Esto genera senescencia. Y por último, estoy haciendo una cagada, y por último, puede llegar a suceder que eh, check 1 y check 2 fosforilen a una proteína que está todo el tiempo en la célula, pero que vive poco. P53 es una proteína que la tenemos todo el tiempo en la célula, pero que es degradada constantemente. Cuando check 2 y check 1 fosforilan a P53, P53 aumenta su vida media, está más tiempo. Y cuando aumenta su vida media y está más tiempo, P53 actúa como un factor de transcripción. Empieza a transcribir muchas proteínas. Dentro de las mismas, una se llama P21
Y P21 lo que hacía era interponerse en este amor entre la CDKE, perdón, la CDK2 y la ciclina E, frenando el ciclo celular. Si P53 está mucho tiempo, también va a aumentar las proteínas que participan en una vía que vamos a desarrollar muy rápido, espero, que es la de la apoptosis. Entonces, eso es lo que vimos hasta ahora. Esta es la vía de respuesta al daño. La semana que viene vamos a ver cómo esto lleva a la reparación. Vimos hoy que esto puede impactar en el ciclo celular y ahora vamos a terminar de ver cómo esto genera la muerte. Borro esto. Un segundito. Si no, también tiene todo estigmas las diapositivas. Bien, seguimos. Esto es lo que vimos antes. Es lo mismo, pero soy ansioso. Eh, no mucho más. Quiero como no hacer la clase demasiado larga. Y bueno, por último, como para terminar de ver, existen distintas formas de muerte celular. La que tenemos que desarrollar un poco más porque tiene implicancia farmacológica es la vía de la apoptosis. La vía de la apoptosis está dada por unas enzimas que se llamaban caspasas que les gusta clivar un aminoácido que se llama asparagina. Por eso se llaman caspasas. Y dentro de las caspasas existen caspasas que se llaman de ejecución, que las caspasas de ejecución siempre van a hacer lo mismo. Las caspasas de ejecución van a tener como consecuencia que van a clivar a proteínas del Golgi, al ADN, a sistema microtubular, a la lámina nuclear, y que van a cambiar los fosfolípidos que están en la membrana para indicarle al medio que la célula tiene que ser fagocitada. Siempre hacen los mismos las caspasas y generan fragmentos apoptóticos. Es una de las vías que tiene la célula para resistir el embate tumoral. Las caspasas de ejecución se activan por otras caspasas que se llaman caspasas iniciadoras. Entonces, viéndolo de vuelta, y este es un tema que seguramente vieron todos en la carrera, así que le vamos a dedicar poquito tiempo, tengo caspasas ejecutoras que como consecuencia fragmentan el ADN, quiebran el citoesqueleto, alteran, forman bullas en membrana, generan los cuerpos apoptóticos que tienen todos los algunos fosfolípidos al revés que le dicen a los fagocitos que las pueden comer. Como consecuencia, las caspasas ejecutoras pueden ser activadas por caspasas iniciadoras, que esto está dada por receptores de muerte por la vía que se llama extrínseca, y por caspasas iniciadoras. La clave de las caspasas iniciadoras es que para que la caspasa iniciadora se active, tiene que salir una proteína de la mitocondria que formaba parte del ciclo de la respiración celular. Cuando sale esta proteína que se llama citocromo C, tengo chances de que se me activen las caspasas iniciadoras, que se me activen las caspasas ejecutoras y que como consecuencia tenga todo esto que genera cuerpos apoptóticos. Los protagonistas de las vías intrínsecas han tenido como mucho rol en distintos tipos de fármacos que se quisieron diseñar para tratar de... Pero básicamente, si tuviera que resumirlo rápido, cuando se libera el citocromo C, existen proteínas que se activan por la liberación del citocromo C y forman un cuerpo que se llamaba apoptosoma. Cuando el apoptosoma está activado, se reclutan las caspasas de iniciación, que esto genera que se activen las caspasas de ejecución y que cascada abajo tengamos apoptosis. Esto es lo mismo que veíamos, la citocromo C se une a esta proteína que se llama PAF1 y muchas de estas generan el apoptosoma. Y la principal cagada de los que les tengo que decir, que es como la parte más envolante de nombres, es que la regulación para que el citocromo C salga o no de la membrana mitocondrial interna es como bastante chota en nombres. Existen proteínas que generan el puentecito, para que salga el citocromo C. Estas proteínas se llaman VAX y VAC. Este puentecito está inhibido por el inhibidor del puentecito, que se llama BCL2. Y hay un inhibidor del puentecito, que favorece el puentecito,
es decir, favorece la apoptosis, con proteínas que se llamaban Puma y Noxa. TP53 transcribe a Puma y a Noxa. Entonces termina favoreciendo el puentecito. P53 quiere rescatar a la célula tumoral y que la célula tumoral se muera. Entonces se genera el puente cuando tengo a P53 activo. AKT, PI3K, una vía que vamos a ver la semana que viene, y esto lo vamos a volver a mencionar, no quiere que la célula se muera, quiere que la célula sobreviva y que coma y que haga un montón de cosas, como vamos a ver la vez que viene. Y lo que hace es favorecer los procesos antiapoptóticos, por ejemplo, estimulando a BCL2. Entonces vemos que acá tengo distintas regulaciones que terminan incidiendo en la apoptosis. Algunas proteínas que terminan estimulando que salga el citocromo C y otras proteínas que terminan inhibiendo que salga el citocromo C. Hasta acá estamos, prometo que quizás en 5 minutos terminamos. Además, hay dos factores que regulan también a el proceso de apoptosis una vez que el citocromo salió. Entonces teníamos puentecito, primer mecanismo, que esto era VAD, VAC, etcétera. Inhibidor del puente, que esto era BCL2. Inhibidor del puente, que esto era Puma-Inoxa. Y como consecuencia, si teníamos apoptosis, salía el citocromo C. Cuando sale el citocromo C, forma el apoptosoma. Y esto genera que tengamos caspasas de iniciación y caspasas de ejecución. También existen dos mecanismos más que pueden bloquear o favorecer al apoptosoma. Los inhibidores del Perdón, apoptosoma. perdón, Federico, una pregunta. ¿Hasta qué Sí. instancia es reversible la situación? Cuando sale el citocromo C tenemos como un problema, pero el apoptosoma se puede inhibir, por lo que se llaman IAPS o inhibidores del apoptosoma. Acá tengo y también existen los inhibidores de los inhibidores. Existe una molécula a la que Merck le apostó mucha plata y no le fue bien, que se llamaba Xevinapant, que era como un yogurcito que le dábamos a los pacientes en ensayos clínicos hasta el año pasado. El yogurcito era un SMAC mimético, era un inhibidor del apoptosoma y favorecía la apoptosis. Merck tuvo un fase 2 muy bueno, que era esta molécula que era Debio 1143, en donde le fue muy bien a los pacientes con cáncer de cabeza y cuello y que después en el fase 3 no funcionó. Sin embargo, cada tanto vamos a tener que ver que existen muchos modelos que tratan de actuar acá, favoreciendo la apoptosis en cáncer de cuello uterino, en cáncer de cabeza y cuello, que todavía están en desarrollo o en investigación. Bueno, como comentarios finales, antes de que nos vayamos, eh, la vía extrínseca la vamos a ver cuando veamos inmuno, pero básicamente a partir de receptores de muerte también podemos llegar a caspasas de iniciación que tienen otro número y que en general están dadas por receptores como FAS, TNF, que favorecen la muerte celular por vía extrínseca. Y existen otros tipos de muertes celulares que no vamos a desarrollar tanto ni les vamos a preguntar tanto, solamente al modelo informativo. Recuerden que la necrosis estaba dada cuando no hay ATP y esto generaba que las moléculas, que los lisosomas liberaran sus enzimas, que se rompiera la membrana y que tuviéramos una muerte con mucha inflamación. Y que existen otros modelos de muerte que también están en cáncer, pero que no tienen tanto desarrollo farmacológico. Una está dada por algo que se llama necroptosis, que es una muerte que empieza como si fuera una apoptosis, pero que tiene alterada la caspasa 8. Y cuando pasa esto, se activa un rompedor de la membrana. Entonces, se rompe la membrana como si fuera necrosis, pero empezó como apoptosis y por eso se llama necroptosis. Y también existen otras formas de muerte en donde hay otras caspasas que están involucradas y que además de morir, se transcribe interleuquinas.
Y como se transcriben interleuquinas, no solamente va a ser una muerte que pareciera que empieza como apoptosis, sino que genera una inflamación que puede poner en riesgo la vida del paciente, que puede generar la muerte. Esto se llama piroptosis y si bien se describen pocos modelos tumorales, sobre todo en los más agresivos, es más característico de las infecciones o de las muertes por anthrax o de intoxicaciones. Y creo que, bueno, esto es en dónde actúa la necroptosis, en dónde actúa la piroptosis y nada más. No quiero volver loco a nadie. Hasta acá estamos por hoy. Preguntas, cosas que quieran charlar en esta hora y 10 solamente de clase. Lo hemos logrado. Estuvo muy buena la clase. Quería saber justamente nada, tener la bibliografía previa. Siento que tal vez, no sé, los demás, tal vez los que ya tengan más tiempo acá, no lo sientan así. Pero hoy que estoy empezando, no sé si en la bibliografía vamos a tener algo para desarrollar bien, particularmente antes de los temas, porque las últimas veces que vi estos temas fue en la carrera, ni siquiera en la residencia clínica. Bueno, gracias Tomás por el aporte. Les vamos a subir material y las clases quedan grabadas también. Así que es como que hay un canal de YouTube en donde están todas las clases. De hecho, creo que estoy yo mismo dando esta clase hace 2 años. Perfecto, muchas gracias. ¿Y dónde se sube el material? Vamos a tratar le vamos a preguntar a Nico cómo hacemos. Íbamos a construir una plataforma con ayuda de la Universidad de Maimónides y que no sabemos si todavía va a funcionar o no. Pero, Y y estamos, hay una plataforma. Sí, Nico, perdona, contá. estamos en eso y la otra opción es a través del correo. Vamos a mandarlo a través del correo electrónico. Vamos a mandar un link donde pueden hacer, bueno, clic y ver la grabación también ahí. Y si hay algún material complementario también. Perfecto, chicos. Perfecto, muchas Bueno. gracias. Listo por hoy. No sé, yo grabo los presentes. Bueno, no sé, hoy no tomamos lista, la próxima vez que sí, pero en realidad es como que en algún momento me van a pedir que estén presentes para los premios y todo lo que tiene la asociación, así que vamos a ir registrándolo. Bueno, chicos, que tengan lindo fin. Muchas Gracias. Muchas gracias. gracias, Igualmente, igualmente. muchas gracias. Chao, Muchas gracias. gracias. Chao. No, muchas gracias.